Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy vamos a estar estudiando un texto que básicamente nos abre las puertas de un momento histórico, de una revolución, de la revolución en El Salvador. Y para eso nos va a estar acompañando la profesora, quien fue comandante y guerrillera del FMLN, Nidia Díaz. También nos acompaña la compañera Juliana Rivera y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Gracias, profesora, por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, como siempre hacemos con las compañeras y compañeras que nos están viendo, les proponemos que se suscriban a este canal de YouTube, que le den me gusta y que le den a la campanita para así darle la pelea al algoritmo del capital. Asimismo, les proponemos que nos sigan en X en Escuela Piso Cuadros. El texto que vamos a estar trabajando hoy, bueno, en realidad es un capítulo de un libro de Shafik Handal, quien fue también comandante y una clave central en todo el proceso revolucionario y de diálogo que se dio en el contexto de El Salvador. El libro base se llama Una guerra para construir la paz. Es un libro de, bueno, la edición que yo tengo es del año que tenemos es del año 96 y específicamente estamos leyendo un capítulo dentro de ese libro que se llama El largo proceso que condujo a la guerra y a la negociación en El Salvador. No vamos a entrarle al libro porque aquí tenemos una persona que fue central en todo el proceso, pero sí que queremos comentarles a los compañeros y compañeras que nos están viendo que Nidia, pues como ya decía, fue una figura, es una de las figuras más emblemáticas de la revolución salvadoreña, que fue comandante en el FMLN, participó en muchísimas acciones, fue capturada y torturada, pero nunca dejó la pelea, nunca dejó la lucha y allí sigue luchando. Fue también firmante de los acuerdos de paz del año 92 y hay un libro testimonial de ella que se publicó aquí en Venezuela que se llama Nunca estuve sola, que es un libro maravilloso que esperamos poder estudiar aquí junto a Nidia en algún momento en la Escuela de Cuadros. No me voy a extender, profesora, simplemente para comenzar, pues querría pedirle que nos contextualice, o sea, este libro, este capítulo específicamente, y digamos que en la historia de la revolución salvadoreña, pues podríamos decir que hay un momento de inicio que es el año 32 y luego el libro, digamos que lleva al desarrollo de todo lo que es los procesos populares y revolucionarios en El Salvador y algo muy importante, por qué surgen esos procesos, por qué surge ese proceso revolucionario y por qué eventualmente desemboca en la guerra civil, en la insurgencia popular. Entonces, adelante, profesora, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos sus palabras. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todas y todos. Sí, yo empezaba a conversar de que realmente cuando uno dice, y bueno, ¿y de dónde vino la guerra? La guerra no fue un invento de alguien que se le ocurrió, digamos, la guerra, ¿verdad? Sino que es el resultado de décadas de acumulación de factores políticos, económicos, sociales, culturales, que se fueron sumando. El origen de la oligarquía salvadoreña lo encontramos a finales del siglo XIX, cuando empiezan a expropiar las tierras de los campesinos y empiezan a concentrar la tierra. Y también es una época de despojo. Y también a los que van quedando con pequeñas tierras los van obligando, de hecho, a sembrar café también. Y tenían gente que venía para cultivar la sobrevivencia, ¿verdad? Con maíz, frijol,
fue teniendo parcelas siempre, pero las grandes tierras se fueron acumulando por parte de los oligarcas. Oligarca es poder de poco, ¿verdad? Pero, y eso hacía que ese poder económico también se transformara en poder político. Varios presidentes hubieron que eran dueños de las grandes plantaciones ya de café. Es importante ver que el año 30, sí, el año 30, se va configurando una situación porque quiero hacer ver que los militares siempre estaban en disposición de todo este tipo de privilegios de un pequeño grupo. Entonces, para analizar el proceso político salvadoreño, sus conflictos y el conflicto mayor que llevó a la guerra civil, y también el resultado de una salida política negociada, así como su paz firmada, ¿verdad? Y también para podernos explicar un poco lo de la transición de la guerra a la paz, que llevamos posterior, ¿verdad? Al fin de la guerra, 34 años. Y también explicarnos un poco la actual reversión que ha habido de los acuerdos y prácticamente un rompimiento. Entonces, tomar un punto de partida no es fácil, ¿verdad? De las causas que llevaron a esta gran confrontación, pero que siendo hijos de la misma patria, nos enfrentamos a morir, como dicen. Cómo se internacionalizó también el conflicto. Y todavía lo más grave para nosotros, volver al riesgo de una situación que se creyó ya superada. Como decía al principio, las causas son de carácter de origen estructural, y que cuando hablamos, ¿verdad?, de un tiempo de partida, nos vamos a referir al 32, en que se dio un hito histórico que culminó con una gran insurrección campesina. Habían factores internos, la concentración de la tierra ya y para producción de café, pero también estaba el aspecto externo, que era la depresión económica, que llevó pues a que mucha gente deambulara, ¿verdad?, sin trabajo, y eso fue creando las condiciones, ¿verdad?, para que las comunidades ejidales indígenas se fueran organizando. Acordémonos que en el 1930 se fundó el Partido Comunista, un 30 de marzo del año 1930. La primera célula del Partido Comunista fue a las orillas del lago de Ilopango. Y para nosotros en la historia, ¿verdad?, lo que hemos luchado, siempre decimos la primera célula guerrillera fue en el año 30, aunque no nos hubiéramos involucrado al Partido Comunista, pero fue la cuna. Este Partido Comunista tuvo muchos revolucionarios, fundadores, y empezó a dirigir y a organizar esa lucha que culminó en el 32. Farabundo Martí, que fue a luchar a las Segovias con Sandino, era coronel del ejército sandinista. Se fue en el 1928, regresó en 1930 y es uno de los fundadores del Partido Comunista. Él estudiaba abogacía y estaban preparando la insurrección del 32, el levantamiento, ¿verdad?, cuando fue apresado, cuando faltaba poquísimos días. Y ese 22 de enero del año 32, el levantamiento, ¿verdad?, fue grande en todas las comunidades, particularmente zonas cafetaleras del país, y donde habitaban muchos indígenas. Los nonoalcos, también participaron en las zonas de Occidente. Ahí fue el levantamiento principal en Salco, en todas esas zonas cafetaleras. La historia cuenta que se
hasta los volcanes, dice, erupcionaron ese día de la masacre, porque fue un baño increíble de sangre, ¿verdad? Y colgaron a los principales líderes, Feliciano Ama, Francisco Sánchez, de esas zonas, los colgaron, ¿verdad? Como, digamos, escarmiento a los indígenas. Ese levantamiento que fue digamos, reprimido totalmente, en la historia se le conoce como un etnocidio, porque fueron más de 30.000 campesinos indígenas asesinados, ¿verdad? Es más, si usted va a Izalco, a ese municipio, hay una zona sagrada que tienen los compañeros indígenas, que uno quita los zapatos para caminar sobre un espacio donde está un monumento, y que ahí hasta los huesitos de las personas están muy frágiles. Es como un sitio sagrado. La derecha oligárquica generalmente comenzaba sus campañas electorales posteriormente ahí, como un símbolo de que no iba a permitir que el comunismo llegara a El Salvador, ¿verdad? Y cada campaña juramentaban en ese municipio, en el parque, de que jamás iba a llegar la izquierda a gobernar. Lo tenían también como un símbolo. Es importante, pues, esto que estoy comentando, ¿verdad? Porque eso marcó un hito histórico que para todas las fuerzas revolucionarias y progresistas de El Salvador es como un punto de inicio, pues, del proceso, ¿verdad? El general Martínez era el que asumió, ¿verdad?, la presidencia en ese momento, y duró 14 años esa dictadura, hasta que cayó. Pero durante todo ese tiempo inmediato que fue aplastada la insurrección, bueno, el 1 de febrero, a una semana de haberse dado eso, fusilaron a Farabundo Martí y a los otros 2 compañeros de apellido Luna y Zapata. Y se impuso, pues, una dictadura que duró 60 años, con todos los cambios, ¿verdad? Que hubieron momentos en la historia que el libro lo refleja en sus primeros capítulos, cuando Chafik va describiendo, pues, todas esas etapas del año 32 hasta finales de los 69, 70, que son los albores ya del inicio de la guerrilla salvadoreña, pasando por esfuerzos también que se hicieron político-militares pequeños, pero que no llegaban a ser parte de una estrategia de lucha, ¿verdad? O un camino, una opción. Y pasando por momentos, pero meses corticos, de que se reestructuraban, ¿verdad?, las fuerzas opositoras, democráticas, y por instantes tuvieron una posibilidad de la gestión de gobiernos o ser parte, pero realmente, si uno analiza todos los dictadores que estuvieron en esa época, en esas épocas, desde los años 32 que se instaló esa dictadura, hasta el momento, pues, de que se firmó la paz, eran 60 años, pero nosotros decimos que los acuerdos de paz pusieron fin a una dictadura de 60 años y abrieron el camino hacia la democratización del país. Entonces, volviendo al momento, ¿verdad?, de los albores ya de propiamente del inicio de la guerra civil, yo mismo me incorporé a la guerrilla en el año 71. Nosotros tuvimos una guerra en el 69, una guerra que no queríamos, era una disputa de la burguesía regional centroamericana de dominación del mercado común centroamericano, y tanto Guatemala, Costa Rica y El Salvador producían, digamos, telas, zapatos, etcétera, además del café, y dominaban ese mercado. Y con Honduras
tuvimos una guerra de 100 horas provocada porque en El Salvador sí estaba muy consistente la oligarquía, y en Honduras, si uno estudia la realidad hondureña, no era fuerte esa oligarquía, y es más, la producción del café estaba muy descentralizada también en pequeños, no solo en sectores de 14 familias, que nosotros le llamábamos en El Salvador. Entonces nosotros tuvimos ese momento porque en los años 60 había también todo un debate sobre las reformas agrarias, y El Salvador no encontraba una solución a la distribución de tierras por la demasiada y excesiva concentración de la tierra en pocas manos. Nosotros somos un país, en aquel momento éramos 21.000 kilómetros cuadrados, con una promedio de como 300 personas por kilómetro. Es decir, era una situación de demasiada población que no encontraba dónde producir. Y Honduras era más vasta, ¿verdad? Solo un departamento que llamamos Lancho tiene más tierra que El Salvador. Como nosotros tenemos hoy 20.000 kilómetros cuadrados y una fracción. Y Olancho tiene como 21.000 y ya casi 22.000 kilómetros cuadrados. Imagínense, y son 18 departamentos en Honduras, siendo el más grande Olancho. Pero lo que quiero decir es que El Salvador era muy chiquito y no hallaba dónde sembrar, ¿verdad? Y podían ellos pasarse a sembrar a Honduras. La mano de obra salvadoreña, muy eficiente, muy barata. Bueno, hay un poema que todo el mundo canta, de Roque Dalton, ¿verdad? Donde él habla de los salvadoreños que iban a vender su mano de obra a las plantaciones de banano, al canal de Panamá, etcétera, ¿verdad? Entonces, poema de amor se le llama. Entonces, porque el salvadoreño, su mano laboriosa, etcétera. Entonces, pasaban a Honduras a sembrar tierras, a trabajar, mano de obra barata, pero estaba a la par el mercado común centroamericano, ¿verdad? Entonces, hay un conflicto de intereses de poder económico, y después de un partido de fútbol, ¿verdad? Ellos sacan como que fue por el partido de fútbol, ¿verdad? Porque ganó El Salvador y no Honduras, pero eso era una ficción, no era real. Lo verdadero estaba en los problemas estructurales, ¿verdad? De la tierra, de quién controlaba el mercado, intereses de los oligarcas. Y Profesora, durante 10 años estuvimos sin relaciones diplomáticas, pero cuando empieza la guerra civil en El Salvador, en los años 80, Honduras vuelve a abrir las relaciones, ¿verdad? También El Salvador, pero para usar el ejército hondureño como contienda, digamos, como freno, para que la gente, cuando quería escapar, la población salvadoreña, atravesarse los ríos, porque estamos pegados, ahí el ejército hondureño los masacraba, ¿verdad? Ya estaba Honduras bajo la visión de la doctrina de seguridad nacional también. profesora, Entonces, le voy a pedir, porque digamos que llegamos a un momento del inicio, ¿no? De lo que sí, los sería albores de la guerra civil. Sí. los albores de la guerra civil. Creo que allí sería bueno que entre Juliana y ¿Cómo no? luego sigue usted, si le parece. Está bien. Juliana. Bien. Sí, hay algo que me parece muy interesante que se menciona en el texto, citando a Clausewitz, cuando dicen que la guerra Sí. es la continuación de la política, ¿cierto? Por otros medios, que se relaciona un poco con lo que ya mencionabas de las razones por las cuales, ¿cierto?, inició este proceso, pero que una vez iniciada la guerra es muy importante, es indispensable que cada uno de los bandos defina cuál va a ser esa política que van a llevar, que van a extender en el escenario bélico. Entonces allí se mencionaba en el texto, que ya lo has ido planteando, cómo desde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y desde el Frente Democrático Revolucionario, desde antes de la ofensiva, ¿cierto?, del 10 de enero, ya se había definido una política, ¿no?, que era la búsqueda de la solución política negociada del conflicto,
ya se integraba incluso una comisión político-diplomática y más adelante ya en el proceso pues siempre estuvo esa voluntad política. Esto es interesante porque contrasta con la ausencia, ¿cierto? En un principio, de una política clara del bloque de las fuerzas enemigas, ¿cierto? Que las fuerzas enemigas al FMLN, conducido por el gobierno de Estados Unidos, porque ellos partían de una idea de que iban a generar una derrota muy, muy rápida, ¿no? Y hago esta introducción porque me parece muy interesante empezar a preguntarnos qué consecuencias tuvo la ausencia de esa política clara, ¿cierto? Desde un inicio, por parte de Estados Unidos, por parte de ese bando enemigo, y si quizás esos ánimos de dominación por parte de Estados Unidos, de subordinación sobre El Salvador en el marco de la Guerra Fría, ¿cierto? En la geopolítica, si no podemos entender eso ya como una política por parte de ese bando enemigo, ¿no? O qué otros elementos son importantes para comprender ese escenario, en el marco de ese escenario bélico que en los 70 ya nos estabas contando, ¿cierto? Ya nos estabas explicando con más detalle. Sí, bueno, voy a tratar de concluir una idea que es en el año 69, previo al surgimiento de las organizaciones guerrilleras, que es cuando se da la guerra El Salvador-Honduras, hay todo un debate interno en el Partido Comunista sobre ese acontecimiento de esa guerra entre Honduras y El Salvador. En un momento se fue hasta una posición chauvinista y no de intereses de la clase trabajadora. Eso trajo una fricción fuertísima que rompe al Partido Comunista y se va a Cayetano Carpio, Marcial, que era el secretario general en ese momento del Partido Comunista, y va a construir lo que se llama las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, ahí es donde resurge Farabundo Martí. Sí. Exactamente, lo que quiero hacer es ver cómo se va agotando, ¿verdad? En el año 70, los primeros 5 años, del 70 a 75, la opción de la vía electoral, pero no es que se renuncie, sino que el fraude que se hace en el año 72 a la Unión Nacional Opositora, donde existía la Fuerza Socialdemócratas, las fuerzas de la democracia cristiana, que en ese momento había sido, como en todos los países, pues la oposición, ¿verdad? Real a la dictadura militar, y también la parte del Partido Comunista que tenía su expresión legal en el UDN. Ahí hay una alianza y llevan a un demócrata cristiano a la presidencia, Duarte, y también, además de Duarte, va en la vicepresidencia uno de la socialdemocracia, el doctor Guillermo Hugo. Se ganan las elecciones, pero hay una gran represión. Yo cuidé urnas en esa vez, porque yo ingresé no a la FPL, sino que al RP en ese momento. Y no robaron el triunfo, ¿verdad? La guardia, bueno, llenaba las urnas, le decían los tamales, de papeletas a favor del partido que estaba gobernando, que era de los militares, el PCN, y impusieron, ¿verdad? Al coronel, al coronel Molina. En ese momento del 72 hay un agotamiento en la lucha político-militar, en la lucha electoral, que me tienen los perritos a mí nerviosa. Viene el momento de que la mayor parte de trabajadores, luchadores, ¿verdad? Ya no veíamos en la lucha electoral el camino, la salida. Sin embargo, las visiones de las organizaciones guerrilleras en este momento que estoy hablando, estaba en la FPL y el RP, había una diferencia, sí, bueno, decía el RP que había que combinar todas las formas de lucha y seguir. El FPL decía que no, y el Partido Comunista, la otra fuerza que tenía su representación en el UDN, siempre hablaba de, bueno, que iban a participar en las siguientes elecciones para parlamentarios, ¿verdad? Que era como el 74.
Pero las estrategias de las organizaciones político-militares también eran construir fuerza social, ¿verdad? Y se fueron construyendo también grandes organizaciones de campesinos. Acordémonos que son los tiempos de los grandes debates y luchas por la reforma agraria también en El Salvador. Y fue creciendo más la organización campesina, estudiantil, también obrero, tugurios, etc. Allá por los años 74 comienzan las masacres, ¿verdad? En esas elecciones de parlamentarios, después de unas elecciones donde el UDN, la expresión legal del Partido Comunista, tenía resultados positivos para diputados y para alcaldes, ¿verdad? Reprimieron, ¿verdad? Después vinieron otras masacres por los temas de tierra y vamos llegando a los años 75 en que ya habían estos precedentes de masacrar gente. En el 75, bueno, los estudiantes salimos a la calle a protestar porque habían violado la autonomía universitaria en Occidente. Se metió la guardia en la universidad, porque siempre se practicaba que en las festividades departamentales se hacían desfiles bufos por los estudiantes, y esa vez estaba la crítica sobre el concurso de Miss Universo que había habido en El Salvador, como un país de sonrisas, ¿verdad? Se había dado a nivel mundial ahí, como el año antepasado, se dio también otra vez en El Salvador los concursos de Miss Universo. Todos los estudiantes criticaban eso, que había represión, que había la problemática de las tierras, etcétera, y cómo era posible que se saliera, viniera un concurso. Entonces ahí fue que se intervino la universidad. Entonces los estudiantes a nivel nacional salimos a la calle y se da una gran masacre también. Muchos desaparecidos, muchos compañeros murieron ahí y yo estuve tantito que me llevaran a un camión y ya no cabía y me dejaron también, ¿verdad? Pero hubiera sido quizá una desaparecida de aquel momento. Bueno, cada vez hay conmemoración de los 30 de julio, todos damos testimonios de aquella etapa muy difícil y después se radicalizó más la lucha después de esa masacre. Nos tomamos la catedral y hicimos que se creara un comité de organizaciones populares 30 de julio y la lucha popular seguía. Vamos a los albores ya del 77, que es la otra elección y la última en que participa los compañeros de la expresión legal del Partido Comunista, que era UDN, pero fue una gran alianza que se hizo de la Unión Nacional Opositora y todo el mundo quería que la dictadura terminara, ¿verdad? Inclusive las guerrillas decían, no, ya no queremos más, ¿verdad? Ya a esa altura ya habían no solamente la FPL, el RP, sino que habían habido dentro del seno del RP dos divisiones, una en el 73 y otra en el 75, y surgió la Resistencia Nacional y el PRTC, otras organizaciones, ¿verdad? Ya digamos que en el 77 ya estaban las 5 organizaciones que en el año 80 fundaron al FMLN. Pero todos participamos de una u otra forma en esas elecciones del 77, que digamos que de una urna, 80 votos eran a favor de la Unión Nacional Opositora y 20 votos, 10 para la dictadura y 10 que no, nulo, supongamos. Pero fue una arrasada grande que se dio y se robó el triunfo otra vez, ¿verdad? Y eso ya no era soportable. El pueblo se armó de valentía, nos tomamos una plaza, pasaban las grandes marchas y una mañana de febrero, ¿verdad? El 28 de febrero, masacraron a toda la gente. Ahí se metieron a las 4 de la mañana y sí, un baño de sangre y cerraron toda la ciudad alrededor cercana al parque, tanquetas, etc. Y se declaró un estado de sitio y se impuso al otro general, Romero. Eso llevó pues a una lucha mucho más fuerte, popular, y también más personas a la lucha armada, ¿verdad? Pero no estaba generalizada la lucha armada.
todo el mundo tenía su ejército revolucionario y su ejército político de masa. Nosotros 2 ejércitos hablábamos. Una tesis vietnamita, que era el gran ejército político de masas y el gran ejército político militar. Y el ejército político de masas desarrollaba lucha y organización popular y a su vez la lucha también electoral. Íbamos a las elecciones, cuidábamos las mesas, pero no creíamos que esa era la salida. Esa era una forma de participar. La verdadera lucha para nosotros es la organización popular e insurreccional, ¿verdad? Sobre esa línea. Entonces prevalecía más la visión insurreccionalista, ya en ese tiempo, que la visión de guerra popular prolongada, porque había un debate también en la guerrilla sobre ese tema. En el 77 se agotó prácticamente la forma de lucha electoral, ¿verdad? Con ese gran fraude, esa gran masacre. Y la lucha popular siguió. En el 79 Carter decide suspender ayudas, ¿verdad? Que vayan con componentes militares, y el ejército seguía secuestrando, desapareciendo. Hay una etapa que se llama la orgía de los escuadrones de la muerte, que aparecían hasta 20 cadáveres en las calles, ¿verdad? Ejecutados al estilo de los escuadrones. Y también las marchas reprimidas, ¿verdad? La gente peleaba por la tierra. Había muchos factores sociales, los trabajadores por los aumentos salariales. Era una efervescencia muy grande. Y también había una voluntad de un comité por la paz que trabajaba también por la paz, ¿verdad? Sin que hubiera estallado todavía la guerra. De hecho, las condiciones que se estaban desarrollando eran fuertes. Vámonos para el año 79, que se da el golpe de Estado, ¿verdad? El último golpe de Estado que se ha dado en El Salvador, formalmente, ¿verdad? Militar. Y desplazan a los militares más asesinos, ¿verdad? Más represivos, y se instala una junta cívico-militar donde están compañeros representando a un foro que se había creado después de la Revolución Sandinista del 79. El Salvador vio su chance, como dicen, ¿verdad? Y empezó a organizar mucho al pueblo, y el foro social era como unas alianzas de los movimientos populares con sectores sociales, partidos, etc. Entonces ellos van a la junta con el doctor Guillermo Ungo como presidente de la junta. Está un catedrático universitario, que era el rector también de la UCA, Universidad Católica. Está un empresario y 2 militares, 5. Duarte, que se había ido al exilio, ¿verdad? Desde el año 72 a Venezuela, y se volvió copeyano allá de Copey, está pensando regresar, ¿verdad? Pero entre octubre, el golpe fue el 15 de octubre, la instalación de esta junta cívico-militar, que también es respaldada por la juventud militar. Pero en 2 meses, creo que fue en noviembre y diciembre, la junta se derechiza y vuelven los asesinos, ¿verdad? El doctor Ungo se sale, ¿verdad? Varios ministros renuncian, y también pues se descompone la junta. Y cuando llega Duarte del exilio a principios de enero, se instala y se recompone todo, ¿verdad? Porque la Unión Nacional Opositora realmente ya no es la salida, y se empieza a construir la idea del Frente Democrático Revolucionario, FDR, que va a aglutinar ya no a los demócratas cristianos, ¿verdad? Porque se rompe la democracia cristiana, hay un reacomodo, y surge el Movimiento Popular Social Cristiano con Rubén Zamora a la cabeza, siempre el MNR con el doctor Guillermo Ungo, y el UDN. Son los 3 partidos, pero también en enero se constituye la Coordinadora Revolucionaria Masa, que es la organización más poderosa que ha tenido El Salvador a nivel popular, donde están las 5 organizaciones, los 5 ejércitos políticos de masas de las 5 guerrillas. Cada una tenía su expresión popular, ahí donde podemos hablar del Bloque Popular Revolucionario, del FAPU, del
de las ligas 28 del 28 de febrero, perdón, y podemos hablar del Movimiento de Liberación Popular. Todos eran como un gran ejército político de sectores sociales. Y, por supuesto, el UDN, que era la expresión legal siempre abierta del PC, Partido Comunista. Y ya no hay forma de parar esa perspectiva que iba a haber un levantamiento en El Salvador. Y en esa alianza grande, FDR, Coordinadora Revolucionaria de Masas, iniciamos el 80. Mucha gente ha analizado que los primeros meses del 80 estaban dadas las condiciones subjetivas, ¿verdad? Para lanzar una gran ofensiva, ¿verdad? Político-militar, una insurrección, y lo que no estaba, pues prácticamente, era la unidad, ¿verdad? Que había comenzado a perfilarse desde el 79, cuando en su último congreso de esa etapa, el Partido Comunista opta por la lucha armada, que ya la traían en los papeles, pero decide que no hay posibilidades ya electorales de ningún tipo, y ya todas las organizaciones que forman revolucionarias ya se ponen de acuerdo y empieza a construirse la unidad, ¿verdad? Pero todavía no estaba el FMLN. Es el 80, después del asesinato de San Romero, y que el martirologio sigue, ¿verdad? Y que matan a unos líderes de la democracia cristiana, es cuando se van creando malas condiciones para un estallido, ¿verdad? Como decía, la vía de la lucha armada va preponderando, pero sobre todo en una dirección insurreccional, por la gran cantidad de población que está organizada, que está en las calles luchando. Carter, que ha suspendido la ayuda, ¿verdad? La mantiene en suspensión, pero luego cuando ya se analiza que el factor subjetivo de conducción no está todavía, ¿verdad?, maduro, se acelera, y es en octubre cuando se funda el Frente Farabundo Martí, el 10 de octubre, y inmediatamente se hace una alianza con lo que se llama el FDR, Frente Democrático Revolucionario, que aglutina pues también a todas las organizaciones populares ya, y los partidos políticos socialdemócratas, socialcristianos, ¿no? Esa alianza produce también una comisión política diplomática, la cual va a ejercer la diplomacia de paz, integrada tanto por el FMLN como por el Frente Democrático Revolucionario. Y eso se constituye, pues, en el mismo tiempo, del 10 de octubre a finales de octubre, digamos. Surge la radio Venceremos, y las proclamas, pues, son distribuidas en el mundo. Carter, que había suspendido la ayuda militar, pierde las elecciones en Estados Unidos y gana Reagan el 4 de noviembre. Él tiene una visión militarista, ¿verdad? Y la oligarquía, que está ya con un partido que se llama Arena, en ese 80, con Dawinson a la cabeza, no quiere ninguna salida de entendimiento, porque la Comisión Política Diplomática del Frente y del FDR proponen una salida, ¿verdad?, política, y buscan contactos, inclusive con el nuevo gobierno de Estados Unidos, con Reagan, a través de un embajador que estaba en Honduras que se llamaba Negroponte. Pero la visión militarista de Reagan, ¿verdad?, y la oligarquía salvadoreña, que veía en el diálogo la traición, ¿verdad?, manda a matar a todos los dirigentes del FDR, que el 28 de noviembre, a los líderes principales, ¿verdad?, los hacen picadillo, y pues el frente no tiene más alternativa más. Cuando se cierran todos los caminos,
de preparar pues un esfuerzo insurreccional, ¿verdad? Con una visión no tan a largo plazo, ¿verdad? Pero tampoco corto. Y nos empezamos a preparar, pero pensábamos que era una cosa rápida de solución, ¿verdad? Y no teníamos el armamento suficiente, no teníamos los recursos suficientes. Inclusive ya teníamos preparada mucha gente como milicias, etcétera, cada organización, pero cuando para la oligarquía, por ejemplo, la democracia cristiana, ya era, como decía, que era como una sandía que se partía y por dentro era roja, pero por fuera era verde. Ya era el combo pues, de cómo interpretaban a las fuerzas opositoras, ¿verdad? Y ahí es donde se rompe la posibilidad de cualquier entendimiento, porque nos llevaron a un estallido ya en enero, ¿verdad? Que nosotros hacemos el esfuerzo el 10 de enero con una perspectiva de que eso iba a abrir la posibilidad de un entendimiento real y que la lucha se abría, pues, por otras formas. Miren, compañeros que iban con cascos de juguete, bueno, hechizos de palo, los fusiles para que en la noche se viera así, y también algunas armas, ¿verdad? Iban ahí. Pero no se esperaba, pues, que todos nuestros contingentes de compañeros estuvieran todos armados, ¿verdad? Íbamos a crear una situación de un salto, ¿verdad? Donde las víctimas se rebelaron, ¿verdad? Todas esas víctimas acumuladas durante décadas, ya no había salida. La lucha electoral agotada 100%, ¿verdad? Las formas de lucha pacíficas, las formas de lucha, digamos, tranquila, ¿verdad? Ya estaban agotadas por 100% y había matanza. Eso que mataran a toda la dirección del Frente Democrático Revolucionario fue un impacto gravísimo para nosotros, ¿verdad? Y que se habían dado asesinatos durante el 80, al pastor, ¿verdad? San Romero. Allí en El Salvador hay como 13, 14 sacerdotes asesinados y ya no digamos delegados de la palabra, ¿verdad? Delegados de la palabra en el campo, cientos. La gente es muy cristiana, ¿verdad? Ahí en El Salvador, y entonces se agotó todito. Y aquel 10 de enero las víctimas de desapariciones, ya teníamos como 8,000 desaparecidos y de masacres, ¿verdad? En El Salvador hubieron cerca de 248 masacres y de cortas hasta la del Mozote, ¿verdad? De más de 1,000 personas en Morazán. Entonces una acumulación de presos políticos, desaparecidos, exilados, de todo. Era una acumulación en donde las víctimas se rebelan, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenía experiencia militar. Éramos personas que aprendíamos lo básico en la guerrilla, arma y desarme, en los cuartos, en las campañas, como posiciones, pero nunca habíamos hecho operativos de envergadura militares como los que se hacen en una guerra, ¿verdad? El Salvador con un pequeñito que realmente la población era en nuestras montañas, porque es demasiado chiquito. Ya les expliqué que en aquel momento éramos 21,000 kilómetros cuadrados y como 300 habitantes por kilómetro cuadrado, un poquito más quizás. Superpoblado, ya había comenzado la gente a emigrar por falta de trabajos y por la represión misma. Entonces, cuando estalla pues la guerra civil, nosotros hemos preparado para el corto plazo, en su mayoría de las organizaciones que constituíamos el FMLN. Quizá la más preparada para largo plazo de la FPL, pero el resto era más, esto va a ser corto. ¿Va? Ahora, la apuesta de los yanquis, de Reagan y todos sus halcones, ¿verdad? Era aniquilar al frente desde el inicio, y le apostaron a eso. Entonces, lo que parecía que terminaba rápido se alargó, y sobre todo que la guerrilla todavía no tenía estructurado bien su ejército guerrillero, las 5 organizaciones, y andábamos protegiendo a la población civil, porque las que se levantaron en armas fueron las poblaciones del campo.
la gente campesina principalmente, y muchos obreros, estudiantes que fuimos ahí. Entonces, buscábamos proteger, ¿verdad?, la población que era perseguida. Ahí aparece el concepto las guindas. Hay muchos libros escritos sobre eso, ¿verdad? Por las veredas de Chadate y todo, cómo la gente huía, ¿verdad? Pero también, en la medida que fue la guerra, la gente aprendió a vivir también y a sembrar, ¿verdad?, en las zonas conflictivas o de disputa que le llamamos después. Entonces ahí fue el inicio, pues, de una guerra que duró 12 años, ¿verdad? ¿Cuál fue el factor que iba prolongando el conflicto? Fue la intervención norteamericana, ¿verdad? Nosotros, desde que Reagan dijo restaurar la ayuda, desde noviembre que ganó, y cuando toma posesión en enero, ya está restaurada la ayuda prácticamente. Y empezaron, pues, a preparar el ejército salvadoreño, batallones, BIRRI. Nosotros derrotamos 4 proyectos contra insurgentes en todos los 12 años, ¿verdad? Y llevamos a colapso a ese ejército en el 83, y fue el recambio, la ayuda más incrementada. Pero desde que el año 81, que estalló la guerra civil, nosotros hicimos una propuesta de diálogo, ¿verdad? Fuimos en la Comisión Política y Diplomática, se movía por todo el mundo, llegamos a tener solidaridad y estructura internacional más grande que la Cancillería salvadoreña, ¿verdad? Llegando un momento en que estas gestiones, ¿verdad?, políticas diplomáticas, llevaron a que México y Francia, el 28 de agosto del año 81, hicieran la declaración franco-mexicana, ¿verdad?, en donde reconocían al FMLN como una fuerza representativa del pueblo, ¿verdad?, sin la cual no había solución, ¿verdad? Y hablaron de las dos partes, de una salida política negociada al conflicto y de la humanización del conflicto. A esta declaración franco-mexicana se le sumaron los países de Río, ¿verdad?, y otros. Y es así como ya en octubre, creo que fue, que Daniel Ortega era presidente de Nicaragua y que va a la ONU, y nosotros mandamos una carta como FMLN, y él la leyó en las Naciones Unidas, de la voluntad de paz que teníamos para terminar ese conflicto, ese derramamiento de sangre. Si tuviera que hacer un resumen del texto de Shafik Handel que se escribió en 96, yo diría que la meta es aclarar la historia hasta entrar en la memoria histórica para rebatir algunas narrativas sobre la paz. Y uno de ellos es que la paz fue, supongo que había gente que plantearon que la paz fue una derrota, y otros que reducieron la paz a un hecho geopolítico, que sencillamente cayó la URSS y ya, se acabó el juego. Pero la meta de Shafik Handel con entrar en la historia es enseñar cómo la paz fue un anhelo a largo plazo, que había muchos intentos durante los 60 años de dictadura, esfuerzos para conseguir la paz, y luego se entró en la lucha armada, pero con el fin que resaltó Juliana. El fin era un paz negociado, apertura política. Y eso es importante porque si no planteas la meta de la lucha, no se va a reconocer los logros históricos del pueblo, lo que el pueblo realmente logró. Y este hecho me parece todavía muy importante. Antes del programa tú mencionaste que Bukele, su revisionismo histórico es que la paz fue un acuerdo entre corruptos, entonces está quitando todo el mérito del pueblo salvadoreño de haber llegado a este punto. Entonces, ¿cómo va esta lucha, este esfuerzo de hoy en día, la memoria histórica que tú mismo estás involucrado en rescatar y Shafik Handel intentó en ese texto en 96? ¿Cómo va este esfuerzo para mantener claridad sobre de dónde vinieron el movimiento emancipatorio en El Salvador y por dónde van? Sí, cómo no. Bueno, mira, solo para concluir, ¿verdad?, que todas esas correlaciones que se formaron a nivel político, social, diplomático, y las luchas, nos llevaron a que
llevar al colapso al ejército salvadoreño por los años 83, luego se restaura más la ayuda, se abre en una coyuntura importante de necesidades, ¿verdad? También del enemigo y de nosotros que empujábamos siempre el diálogo para conquistar la paz, decimos nosotros. En el año 84 nos sentamos en La Palma, la delegación del FMLN, FDR y la delegación del gobierno. Ahí Duarte nos tiró una constitución hecha en el 83 que le daba todo el poder a los militares, ¿verdad? Nosotros rechazamos esa constitución y siguieron los diálogos. El siguiente mes, ahí entregamos una propuesta de reforma militar y fue rechazada. Y la guerra siguió para decir que en los 8 años de diálogos, ¿verdad?, y negociación, 6 fueron sin negociación. Simplemente nos sentamos 3 veces en La Palma, en Ayagualo, en la Nunciatura Apostólica, y reiniciamos después de la ofensiva, o en los albores de la ofensiva del 89, en Costa Rica, ya con Cristiani, que había ganado en el 89 las elecciones, con la propia oligarquía. Y fuimos después de unas masacres que hubieron sindicalistas en el 89, lanzamos la ofensiva final al tope y punto. No teníamos nada que perder, todo lo doblamos, salimos de los frentes y lanzamos esa ofensiva que cambió la correlación de fuerzas y abrió la posibilidad de la negociación real, que se inició en abril del 90 y duró 2 años la negociación en guerra. Por eso nosotros decimos ni una coma nos regalaron. Esos 2 años de negociación, después que creamos el formato, ¿verdad?, de que ambas partes teníamos igualdad de derechos, que las Naciones Unidas iba a ser como la intermediaria, ¿verdad? Antes, en los otros diálogos que habíamos tenido, otros 4 diálogos, entre el 84 y el 90, fue la Iglesia Católica, la Iglesia, el arzobispo y el cardenal actual, que todavía vive, también estaba en esas mesas, Rosa Chávez. Pero ya desde el momento, después del gran esfuerzo, la ofensiva final que hicimos, ya entró las Naciones Unidas, ¿verdad? Se internacionalizó el conflicto y en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y ahí se decía pues que teníamos como por etapas la negociación, que íbamos a establecer una agenda, etc. Ya eso fue en abril. En mayo nos reunimos en Caracas, pasamos 8 días discutiendo la negociación, de qué íbamos a negociar, y se establecieron los temas de Fuerza Armada, reforma constitucional, derechos humanos, justicia, el tema económico-social, eran 5, bueno, y la Fuerza Armada fue el tema más debatible en cuanto a contenidos. Y tuvimos que parar para pasarnos a derechos humanos y fuimos metiendo en congelador los acuerdos. La reforma judicial, la reforma constitucional, fueron difíciles, el tema económico. Y nosotros, la otra parte, que era el cese ya del enfrentamiento armado, la conversión del FMLN en partido político, la separación de las fuerzas, la verificación del cumplimiento de acuerdo, el calendario, todo eso era como una segunda parte, pero lo primero, el contenido. Fue muy difícil porque el Frente lanzó la propuesta de suprimir los 2 ejércitos, el ejército gubernamental y el ejército guerrillero. Ese tema lo habíamos ganado hasta con las Naciones Unidas, pero en la medida que se acercó el año 91, que era el año en que iba a haber un cambio legislativo de parlamentario, ¿verdad?, cambio en la Asamblea, teníamos que acelerar porque en el procedimiento de la reforma constitucional se requieren 2 asambleas legislativas continuas, 2 periodos. Una que aprueba la reforma, es decir, el contenido, redacta la reforma, y la siguiente inmediata es la que ratifica. Entonces necesitamos hacer una estrategia de 2 asambleas continuas. La que iba a reformar, que salía en abril del 91, la que iba a hacer la redacción, y la otra inmediata que entraba, que iba a ser la ratificación para que fuera
valedero todo lo que estábamos haciendo en cuanto a la Constitución, ¿verdad? Y ahí teníamos que sacar el ejército, ¿verdad? En nuestra mente, desaparecer el ejército, por lo cual ya no tendría que ir en la Constitución. Crear una nueva visión de seguridad pública, nuevas instituciones, y también pues todo lo que tenía que ver con el órgano judicial, con la parte electoral, ¿verdad? Una nueva institución que viera la parte jurisdiccional y administrativa de las elecciones, y también pues todo lo relacionado al problema económico que teníamos que meter, ¿verdad? En esto. Y los derechos humanos, por supuesto. Entonces, fue una negociación que tuvo sus problemas, ¿verdad? Y creamos los pequeños comités donde las Naciones Unidas siempre estaba. Y solo voy a contar una anécdota. Cuando estábamos al inicio de las discusiones en la negociación, en el mes de, quiero ver, para hacer la agenda pasamos una semana entera en Caracas. Una cosa importante es que sacamos la negociación del Salvador, no porque nosotros quisiéramos. Los diálogos sin negociación se dieron en El Salvador, que les dije que habían sido 6 diálogos, perdón, 4, en La Palma, en Ayahualo, en la Nunciatura Apostólica. Después fuimos, esos 3 se dieron en El Salvador. Después fuimos a Costa Rica, los 4 diálogos, pero ya en la parte propiamente de negociación, ya se dieron en el exterior, ¿verdad? Tuvimos que hacerlo. Y rotamos entre Costa Rica, entre México y Caracas, ¿verdad? Esos 3 lugares eran los que apoyaban para que se crean todas las condiciones, sobre todo México. Entonces, en esta primera etapa de diálogo, negociación, ya la negociación propiamente, nosotros comenzamos con el tema Fuerza Armada. Luego, una discusión, pasamos a derechos humanos. Ahí ese acuerdo de derechos humanos proscribía a los presos políticos, que no podía haber presos, y hablaba de todas las libertades que habían estado inhibidas durante décadas. Eso cuando seguíamos en la mesa discutiendo la reforma constitucional, aspectos de justicia, todo eso iba a una congeladora mientras se iba a hacer todo el paquete, ¿verdad? Como tal. Entonces llegamos al año, digamos, 91 y hicimos la reforma constitucional en todo, 38 reformas constitucionales. Ya no habíamos logrado hacer desaparecer los ejércitos, así que reformamos el ejército, una nueva doctrina, le quitamos funciones de seguridad pública, creamos una nueva institucionalidad de una nueva policía, suprimimos las viejas cuerpos de seguridad, e íbamos haciendo las cosas a la par. Y toda la parte judicial, la nueva forma de elegir la Corte Suprema, las características, el Consejo Nacional de Jueces, el nuevo organismo electoral, que las personas ya se podían ver en los padrones y que participaban en los procesos, ¿verdad? Los partidos. Hicimos otra reforma relacionada a la fiscalía, ¿verdad? Que dirigía la investigación del delito. Hicimos muchas reformas, 38. Claro, no creamos una nueva constitución, no nos dio la correlación de fuerzas, pero sí lo sustantivo para refundar aspectos esenciales del Estado y también una nueva institucionalidad que surgía, ¿verdad? Todo esto se firmó en el año 92 y toda la negociación fue en guerra. Hemos llegado ya al momento de los acuerdos, ya hace más de 30 años, 34 años, y usted resalta lo que fueron algunas de las victorias concretas en el contexto de los acuerdos y también lo que fueron algunos de los límites, como por ejemplo que no se logró una nueva constitución. Más de 3 décadas después, en El Salvador, bueno, usted es exiliada, hay persecución política, hay un gobierno de carácter fascista o neofascista, y eso implica que hay que hacer una reflexión tanto en cuanto a los aprendizajes de la guerra popular como en cuanto a cómo luchar hacia el futuro y cuáles pudieron ser los límites. Solamente nos quedan 10 minuticos, profesora. Sí. Yo sé que está muy difícil, pero entonces
le vamos a pedir allí un ejercicio de síntesis Sí, para poder escuchar esto que es en realidad súper importante hoy día. sí. Solo concluyo de que la implementación de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y el calendario, la verificación y el acompañamiento de la comunidad mundial se empezó a dar a partir del 16 de enero del 92 y después, analizando los acuerdos y la implementación, quedó atrás el informe de la Comisión de la Verdad, que fue hasta el 20 de marzo del 93, la derecha lo rechaza, se creó una ley de amnistía absoluta, que le llamaron la derecha, ¿verdad? Que empezó el 23 de marzo del 93 y duró 23 años, hasta el 2016, en que fue derogada por la Corte Suprema de Justicia. Hablaba de las dos transiciones, ¿verdad? De que inició a implementarse los acuerdos, que traía la democratización del país, y la neoliberal, ¿verdad? 18 años, ¿verdad? Pasamos así, hasta que llegue el frente, ya no hay, no es que desmontamos la estructura económica, ¿no? Pero paramos el neoliberalismo en dos gobiernos, ¿verdad? Y empezó a reconocerse, se pidió perdón, a reconocerse muchas de las cosas que estaban planteadas en el informe de la Comisión de la Verdad, aunque todavía no estaba derogado. Entonces hay ausencias que nosotros empezamos a ver, cómo era la cultura de paz y la memoria histórica, cómo se iba a reconstruir el tejido social, la visión de género en los acuerdos de paz también había una ausencia. También no se profundizó suficiente el tema económico-social porque no hubo una reforma estructural. También no analizamos la niñez y el conflicto armado, ¿verdad? Digamos que no pudimos asegurar pues, que el informe de la Comisión de la Verdad, que fue presentado en el 93, se lograra, ¿verdad? Entonces tuvimos unas valoraciones así de reflexión, ¿verdad? El Frente retoma los acuerdos cuando llega el gobierno y empiezan a implementarse, ¿verdad? Empezamos a hablar con Salvador Sánchez Serén entre el 2018 y 2019 de los acuerdos de segunda generación que traían una profundización, ¿verdad? De algunas cosas, unas áreas importantes para nosotros, para el país, y se firmó con los partidos políticos que quisieron, acuerdos de segunda generación se le llamaba. Luego de los gobiernos del Frente vino el gobierno de Bukele, que había comenzado a hacer un negacionismo en la historia, una situación muy complicada para nosotros, ¿verdad? Empezó el desmontaje de los acuerdos de paz, es el rompimiento pues, del pacto. ¿Va? Con Bukele lo que se ha visto es que niega la memoria histórica, deslegitima la lucha popular, ¿verdad? Y los acuerdos de paz, porque yo explicaba que decía que la lucha fue una farsa, que el acuerdo de paz fue un pacto de corruptos y empieza a militarizar la sociedad. Nosotros habíamos reducido al ejército por vía de acuerdos políticos, de un ejército que tuvo 60,000 al inicio de la guerra, lo llevamos a un ejército de 20,000 prácticamente, y nuestra idea era, a pura vía de presupuesto, mantenerlo como un ejército, digamos, no ofensivo, sino que resguardador de la soberanía. Pero Bukele ha hecho lo contrario. Ahora tiene 40,000 y un gran presupuesto, y ha opacado totalmente a la nueva Policía Nacional Civil que surgió, al grado que hace pocos meses, en un operativo que macabramente, pienso yo, que se planificó, para ir a traer un delincuente a la frontera con Honduras, en la noche lloviendo, mandó a todo el alto mando de seguridad pública, la policía, y arrancando el helicóptero explotó y murió toda la dirección. Hasta hoy no hay un director realmente, y le va bajando perfil a la Policía Nacional Civil y le va elevando mucho perfil a la militarización. Las condiciones objetivas, a mi juicio, que son las condiciones económicos, sociales, se han agravado, ¿verdad? Se han perdido muchas cosas conquistadas en derechos, tanto económicos como sociales. Y también en la memoria, ¿verdad? Porque aunque él quiera borrar la memoria, la gente cultiva la memoria, el pueblo, ¿verdad? Y las organizaciones populares recuerdan a sus héroes, sus heroínas, sus mártires,
Y eso usted lo puede ver en algunos pequeños museos, pequeños símbolos, aunque él ha destruido símbolos, ¿verdad? No solo personalmente físicos, sino que también destruido monumentos y también nuevas formas de cambiar la historia, ¿verdad? En la redacción de textos, etc. Pero la gente no olvida, sobre todo la gente que ha vivido. Toda esa parte, ¿verdad? Que la gente ya cada vez más va viendo pues las características de este régimen fascista, autoritario, que usa mucho el populismo, pero que en la vida real lo que hace es ser ya parte de un sector oligárquico del país y pro-imperial, pro-Tom. Todo eso la gente lo va comprendiendo y va organizando el pueblo, ¿verdad? La lucha, claro, no estamos en un momento de flujo, ¿verdad? Grande como antes o con momentos históricos, pero hay bastante organización de sectores, bastante, digamos, trabajo muy meticuloso y defensores, ¿verdad? Porque de los 100.000 presos que tiene él ahorita bajo el régimen de excepción, un poquito más quizás, son en su mayoría pueden ser personas inocentes, como ahí todo el debido proceso se ha alargado. Antes en 72 horas usted estaba ante el juez, ahora dice que van a pasar 3 años sin que le den audiencia inicial. Todas esas cosas, la gente sostiene a los presos, las familias, etc. Bueno, han muerto como 500 personas, ¿verdad? Y en las cárceles, sea por tortura o por falta de atención médica, muchas mujeres desintegran sus hogares porque están presas también. Cada familia de un preso es una tragedia. Todo eso, aunque usted ponga abogados, etcétera, no hay un proceso debido, de pronta y debida justicia. Todo eso se ha acumulado, ha sido denunciado esto en todas partes, y todo eso va creando un factor de descontento, ¿verdad? Igual, digamos, la forma de funcionar del Estado mismo, pues, cuya botones que le llaman, ¿verdad? Entonces creemos que las elecciones del próximo año no es que lo vayan a cambiar a él, pienso que algo grave puede suceder, ¿verdad? De que cambie la situación, pero sí puede tal vez permitir una correlación en el Parlamento, porque ahora lo domina de 60, porque redujo el Estado, ¿verdad? Éramos antes 84 y lo redujo a 60. Eran 262 municipios y lo redujo a 44. Y ya no tienen autonomía municipal, que la Constitución lo permite. Entonces él se mete en todo, ¿verdad? Y negocios redondos, ¿verdad? Vamos a ir cerrando de verdad, profesora. Entonces las condiciones, solo decir que las condiciones subjetivas, ¿verdad? Son las que estamos trabajando todos, la denuncia, la movilización, la lucha, venciendo el miedo, ¿verdad? Nuestros compatriotas, porque el militarismo está fuerte, como les digo, y más temprano que tarde, pues, como se evidencia, ¿verdad? Por la organización popular que crece en medio de toda esa dictadura, creo que van a haber sorpresas para las próximas elecciones, ¿verdad? No totales, pero de organización popular, porque puede aprovecharse el periodo electoral para organizar, movilizar, discusión, ¿verdad? Y también las condiciones objetivas, que esas sí están, a mi juicio. Objetivas vamos a dejar. Sí, vamos que a dejar están las condiciones para luchar. Así es, las condiciones objetivas están, las condiciones subjetivas hay que seguir trabajando en ellas. Sí. Muchísimas gracias, profesora Nidia Díaz. Va a disculpar, le voy a mandar, solamente decirle que le voy a mandar lo que le había dicho de que tenían diapositivas para que les sea útil también. Sí, muchísimas gracias, profesora. Hemos estado aquí con Nidia Díaz aprendiendo mucho. Recuerden que el texto que estábamos, digamos que fue la base para el programa, lo pueden descargar abajo. Se llama el largo proceso que condujo a la guerra de negociación en El Salvador. Es un capítulo en el libro de Shafik Handal que se llama Una guerra para construir la paz, un libro del 96. Muchísimas gracias de nuevo, profesora. Realmente ha sido un espacio muy rico para el aprendizaje. Gracias a Juliana también, de parte del equipo de escuela, de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de parte de Cris y Cira.
Nos veremos pronto de nuevo. Gracias.